Buenos días chicos, volvemos a estar aquí de nuevo. Hoy estamos en el campo, hacía tiempo que no lo estábamos, así que en ese aspecto estoy muy contenta porque ya no hace tanto frío, empieza a subir las temperaturas, aunque seguro que nos viene alguna ola de frío, pero este vídeo era necesario hacerlo en el campo, porque va sobre el campo. Vamos a hablar sobre el territorio, vamos a hablar de cómo identificar a los individuos que viven en él, y vamos a hablar sobre todo de rastros. Cuando tratamos de conocer un territorio, lo que vamos a hacer va a ser visitarlo frecuentemente. Vamos a familiarizarnos con él, vamos a conocer todos sus rincones, vamos a explorarlo, vamos a informarnos sobre él, no solo a nivel biológico, sino incluso a nivel folclórico, a nivel cultural, a nivel histórico. Vamos a escudriñarlo, pero cuando lo hacemos a nivel territorial, cuando lo hacemos a nivel biológico, lo que solemos hacer es aprendernos las comunidades de flora que hay, aprender las diferentes familias, conocernos las plantas que más nos van a ser útiles, dónde están, cómo evolucionan a lo largo de las estaciones. Pero lo que nos suele quedar bastante más cojo es el tema de los animales. Podemos apreciar el canto de los pájaros, podemos observarlos si estamos atentos, o por qué no, si tenemos suerte, ver algún otro animal más. Esto suele ser algo ya difícil por sí solo, porque la gran mayor parte de animales tienen ritmos nocturnos o crepusculares, además tienen unos sentidos del olfato, del oído muy desarrollados, entonces nos escuchan venir, nos huelen y se esconden, porque además nos tienen miedo, y no olvidemos ante todo que tenemos un largo pasado de persecución y de extinción de especies, por lo tanto a los humanos nos tienen mucho miedo y siempre van a intentar de cualquiera de las maneras evitar una confrontación o un encuentro con nosotros, así que si nos pueden detectar antes y marcharse es lo que van a hacer, lo que nos hace muy complicado poder llegar a verlos. Además, no hablemos del hecho de que cada vez estamos reduciendo aún más el hábitat donde viven debido a la deforestación, a la construcción masiva, al hecho de que nos paseamos por todas partes gritando, que es algo que yo insisto mucho. Intentemos no gritar en el bosque, intentemos comportarnos. Hay animales que están en época de cría y que necesitan mucha paz y mucha calma para criar en ese lugar. Si nosotros los perturbamos, no van a estar cómodos en ese lugar y se van a marchar a otros lugares que van a ser más propicios. ¿Esto significa que no podemos hacer nada para observarlos? ¿No podemos hacer nada para conocer nuestra fauna, aparte de mirarlo en una guía? Pues no, la verdad es que tenemos buenas noticias, y es que el estudio de los rastros es algo que se lleva haciendo mucho tiempo en biología, ya que, como os decía, es complicado la observación directa de la fauna. Los rastros básicamente son aquellas pistas que nos están dejando los animales con su paso. Son la alteración del entorno que crean los animales al hacer su vida diaria, su vida rutinaria. Y con estos rastros, que pueden ser de muchísimos tipos, nosotros podemos averiguar qué especies hay y por ende qué tenemos en nuestro territorio, en nuestro entorno. Los rastros pueden ser muy variopintos. Podemos tener huellas, que son los más típicos, excrementos, egagrópilas, rascadas, nidos, madrigueras, rastros de pelos, de plumas, podemos tener huesos. Tenemos una gran variedad de rastros que podemos encontrar. Esta enorme y amplia variedad de rastros se pueden encontrar en bosques, en prados, en caminos. Están allí fuera, solo hace falta agudizar nuestros sentidos, fijarnos bien y saber analizarlas. Entonces, si queréis aprender un poquito sobre esto, unas bases, lo que podemos hacer es hacer este vídeo, y si os gusta, si me manifestáis que de verdad os interesaría que nos fijáramos con los principios básicos que os voy a dar aquí hoy, os interesaría más conocimiento y que pusiéramos en práctica un poquito más todo esto, lo que vamos a hacer es, en el siguiente vídeo, si yo he visto que realmente ha gustado, hacemos una segunda parte. Uno de los rastros más fáciles de ver si prestamos un poquito de atención son las madrigueras, las guaridas o los refugios. De estas podemos tener de varios tipos. Si nosotros prestamos atención, nos podremos fijar que fácilmente por el tamaño podemos averiguar un poco de qué se trata. No es lo mismo el tamaño de la madriguera que puede tener un conejo, un ratón, que el que puede tener un animal más grande como un zorro o un tejón.
En función del número de individuos que vivan también en el espacio, también se alterará obviamente las dimensiones. Si cava más profundo, si lo hace menos, si hace bastantes cavidades como túneles, si lo hace más superficial, todo esto nos dará muchísima más información. Ahora bien, creo que el ejemplo más fácil y más claro que vamos a ver todos son los nidos. Los nidos, ya sea aún arriba de un árbol, un nido caído en el suelo, al medio del camino. Todo esto son esas evidencias que nosotros vemos de la existencia de esos animales en nuestro territorio. No va a ser el mismo la forma de una madriguera que hace un zorro, un conejo o un tejón que, como bien os decía, cavan y hacen cavidades en el suelo, que por ejemplo como un gamo o un corzo lo que va a hacer es allanar una parte de terreno con buena visibilidad para hacer una especie de dormitorio, o un jabalí como buscará una zona con zarzas, una zona cubierta donde hacerse una especie de cueva de vegetación. Cada uno va a tener un refugio diferente y es importante para averiguar de qué especie estamos hablando, más o menos conocer estas características. Los revolcaderos son otras señales muy típicas de la presencia de un animal. Los revolcaderos son como unas especies de piscinas naturales que se han creado porque el terreno estaba más socavado o porque los animales han socavado el terreno y después de las lluvias obviamente se acumula el agua, se crea barro al mezclarse con la tierra y ellos se bañan allí. ¿Para qué hacen esto los animales? Para cuidar de su piel, curarla, para regular la temperatura y también para desparasitarse. Por eso muy típicamente nos encontraremos los árboles de alrededor con rascadas. Vamos a tener marcas donde ya no tendrán corteza, la corteza estará rayada, o veremos marcas porque aprovechen a rascarse la espalda, intenten quitarse el barro o se rasquen porque les pica por los parásitos, etcétera, etcétera. Entonces allí podremos ver marcas. Un ejemplo perfecto de animal al que le encanta hacer esto es el jabalí. Relacionado con eso y muy parecido tendríamos las marcas que podemos encontrar en los árboles de arañazos literal. Muy típico lo hace el oso. También las cornamentas de algunos animales para quitarse un poco el borrego de cuando les están creciendo la cornamenta nueva, para desprenderse de ella rascan las superficies de los árboles. Las huellas son las marcas que dejan las extremidades de los animales al pasar por encima de una superficie y que nos van a aportar muchísima información, ya que están perfectamente adaptadas a su estilo de vida y al ambiente en el que están viviendo. Por lo tanto, si sabemos un poquito, podremos identificarlas y obtener un montón de información sobre esto. Existen rastros y huellas de muchísimos animales, pero para acotar un poquito el vídeo y para centrarnos en lo que yo más conozco, vamos a hablar de mamíferos, única y exclusivamente en mamíferos. A partir de ahora vamos a distinguir entre manos, que son las extremidades superiores, de patas, que son las extremidades inferiores. Y vamos a distinguir entre huellas o pisadas, que son las impresiones de las manos o de las patas en el terreno, del concepto de pista. Una pista va a hacer referencia a un conjunto de huellas consecutivas del mismo individuo. El largo de la huella será la distancia entre la base inferior a la punta del dedo más sobresaliente y el ancho, la distancia entre los dedos sobresalientes. El largo de las garras irá del extremo del dedo al extremo de las garras. Otra cosa muy importante va a ser cómo está la posición de las extremidades al caminar. En este aspecto podemos separar a los mamíferos en tres categorías: los plantígrados, los digitígrados y los ungulígrados. Los plantígrados son aquellos animales que apoyan por completo la suela del pie o de las manos. Un ejemplo perfecto somos los seres humanos, pero también tenemos como ejemplo el oso, las liebres, etc. Los digitígrados únicamente apoyan los dedos y suelen tener un cojinete tanto en los dedos como en la planta de abajo de los dedos. Un ejemplo perfecto de estos son los felinos, los lobos, los zorros también. Y por último tenemos los ungulígrados, que apoyan todo el peso de su cuerpo en las falanges, las cuales están protegidas por unas pezuñas muy desarrolladas. Un ejemplo de estos son los corzos, los ciervos, los jabalíes, las cabras, etc. Otro rastro que es importantísimo para la identificación y que vamos a encontrar con muchísima frecuencia son los excrementos. Y en este punto me diréis, "Blah, Judith, los excrementos". Sí, y aunque parezca un tema que no es muy apetecible y que
tiene poco interés, realmente se puede extraer muchísima cantidad de información a través de los excrementos, porque partimos de la base de que podemos saber no solo de qué animal es, sino cuál es su dieta. Dependiendo de los organismos que no estén bien descompuestos, podremos saber en mayor o en menor profundidad cuál es la dieta de ese animal, e incluso podríamos extraer de aquí conocimientos de otros animales de los cuales se ha alimentado. Pongamos un zorro, podemos sacar información a través de plumas, de huesos, etcétera, etcétera, de otros animales que ha consumido. Además de saber qué especie es y qué ha comido, también en función de la posición en la que disponga los excrementos, tenemos más información sobre qué especie es. No es lo mismo cómo lo pone un zorro, que prefiere ponerlo a lo alto para que el olor se disemine bien, ya que está marcando el territorio con el olor de los excrementos, lo pone en un sitio alto para que el olor se disipe bien y llegue bien a marcar todo su territorio, que otros animales que prefieren hacerlo en letrinas o en agujeros en el suelo. Y por último, hoy vamos a hablar de las egagrópilas, que son unas bolitas de pelo, de plumas y de hueso que echan las aves rapaces, o típicamente las aves rapaces, por la boca. Estas están regurgitando las partes de la alimentación que no han podido digerir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las podemos encontrar cerca de las zonas donde puedan vivir estas aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Y lo interesante aquí es que de los restos de las egagrópilas podemos sacar una gran cantidad de información sobre micromamíferos que pueda haber en nuestro territorio y que se puede llegar a identificar a través de los huesos, de la mandíbula, etcétera, etcétera, de los huesos que no han podido digerir estas aves rapaces. Podemos saber qué ratones tenemos, qué musarañas tenemos, que incluso restos de conejos, dependiendo de lo grande que sea la rapaz, etcétera, etcétera. Como podéis ver, esto es muy amplio. El tema de los rastros es súper complejo. Entonces, como os he dicho al principio del vídeo, en función del éxito que yo vea que tiene, en función de lo que yo vea que os guste, dejádmelo en comentarios, darle al like, compartir el vídeo. Si yo veo que realmente las visualizaciones suben y esto interesa, pues le daremos duro y haremos una segunda parte. Que no, pues aquí se queda. Y una cosa más que habéis aprendido. Deciros, como siempre, que muchísimas gracias por haberme visto una vez más, que me podéis seguir en las redes sociales, que como os he estado informando en otros vídeos, que he estado activa, muy activa últimamente, podéis ver mi Instagram, podéis seguirme, porque allí, aparte de mucho contenido que subo, también os voy a avisar a los primeros de que subo vídeo en YouTube, y así podéis estar más al caso. Así que nada, por aquí acabo, espero vuestra respuesta y si es positiva nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!